El viento otoñal azotaba el valle de El Duoud como un espíritu inquieto, tirando de las hojas quebradizas y doradas y enviándolas en espiral hacia la vasta extensión indómita del páramo. El aire era fresco y punzante, cargado con el aroma de la tierra húmeda y el leve y almizclado olor del brezo en flor. Era un lugar salvaje, este rincón del mundo, donde el horizonte se extendía ininterrumpido salvo por el ocasional afloramiento irregular de piedra o la silueta retorcida de un árbol doblado por el viento. Aquí, la civilización parecía una ocurrencia tardía, un puñado de pequeños pueblos que se aferraban a los bordes del valle, sus luces eran meros puntos de luz contra el crepúsculo que se acercaba. La vida se movía al ritmo de las estaciones, el flujo y reflujo del viento y la lluvia, y las criaturas que vagaban por sus confines no respondían ante ningún amo más que la naturaleza misma. En esta noche en particular, mientras el sol se hundía y sangraba carmesí en el cielo, un magnífico caballo negro atravesó el corazón del valle. Su pelaje brillaba como obsidiana pulida, y reflejaba la luz que se desvanecía de una manera que lo hacía parecer más una sombra que carne, una encarnación viviente del alma indómita del páramo. Sus músculos se ondulaban bajo su piel, cada zancada era un testimonio del poder puro que lo recorría, su melena ondeaba detrás de él como un estandarte de medianoche. No era un extraño en estas tierras, pertenecía a una manada de caballos salvajes que vagaban por los altos páramos, sus cascos eran un trueno silencioso que resonaba por los valles. Los habitantes del Duoud hablaban de ellos en voz baja, mitad mito, mitad recuerdo, fantasmas de una época más libre cuando el mundo estaba menos domesticado. Pero esa noche, el caballo negro corría solo, su respiración se convertía en ráfagas agudas y entrecortadas, sus ojos abiertos con un miedo que era ajeno a su espíritu orgulloso. Detrás de él, un depredador acechaba, un tigre, su pelaje leonado veteado de negro, sus ojos ámbar brillando con intenciones letales. Era una anomalía en aquellos lugares, una criatura que no pertenecía a los páramos azotados por el viento ni a las colinas onduladas. Tal vez se había escapado de alguna manada ambulante, de un carro de circo volcado en un camino lejano, o tal vez lo había soltado una mano descuidada que buscaba librarse de una carga demasiado salvaje para llevarla. Fuera cual fuera su origen, ahora estaba allí, con su gruñido bajo cortando el crepúsculo, sus garras hundiéndose en la tierra blanda mientras acortaba la distancia entre él y su presa. Los cascos del caballo golpeaban el suelo, un tamborileo desesperado que sacudía el brezo y hacía que pequeñas piedras se deslizaran por las laderas. Se abrió paso entre los helechos, guiado por sus instintos hacia la extensión abierta donde su manada podría esperar, donde la seguridad residía en los números y en la libertad ilimitada de los páramos. El tigre igualó su ritmo, su forma ágil era una mancha de músculos y amenaza, su aliento caliente y cercano. Por un momento, pareció que el caballo podría dejar atrás a su perseguidor, con sus poderosas patas estiradas al límite y el corazón palpitando con fuerza por la voluntad de sobrevivir. Pero el páramo, a pesar de toda su belleza, era un lugar traicionero que ocultaba secretos bajo su fachada salvaje. Más adelante, oculto por una maraña de zarzas y años de abandono, había un pozo abandonado. Su boca se abría de par en par, unas fauces oscuras excavadas en la tierra hacía mucho tiempo por manos que luego se habían convertido en polvo. Alguna vez había servido para algo, tal vez el respiro de un pastor o el sustento de una granja olvidada, pero el tiempo había borrado su historia, dejando solo un borde de piedra desmoronado y una caída sin fondo envuelta en sombras. El caballo, con su atención centrada en la persecución gruñona del tigre, no lo vio hasta que fue demasiado tarde. Su pata delantera golpeó el aire vacío y, con un grito que desgarró el silencio, un sonido de conmoción y angustia que resonó en todo el valle, se sumergió en las profundidades. La caída fue rápida y brutal. Su cuerpo se retorció en el aire, sus cascos arañaron inútilmente las paredes resbaladizas y cubiertas de musgo mientras caía en picado. El impacto lo sacudió, un ruido sordo que reverberó por el pozo cuando aterrizó en el suelo húmedo y desigual de abajo. Un dolor agudo y punzante se le encendió en las piernas y un gemido bajo escapó de su garganta mientras luchaba por levantarse. Arriba, el tigre caminó brevemente en el borde, su silueta enmarcada contra el cielo que se oscurecía, antes de darse la vuelta y desaparecer en el crepúsculo, abandonando su casa. El caballo se quedó solo, su orgullosa forma acurrucada en la fría y claustrofóbica prisión del pozo. El mundo de arriba quedó en silencio. El viento suspiró a través de las zarzas, haciendo crujir las hojas que lo habían seguido hasta abajo, y los últimos vestigios de la luz del día se desvanecieron, hundiendo el pozo en una oscuridad casi total. Su pelaje, que antes era de un negro brillante, ahora estaba manchado de barro y sangre, y sus flancos se agitaban mientras luchaba por estabilizar su respiración. Los muros se alzaban altos a su alrededor,
Sus superficies irregulares eran demasiado empinadas para escalarlas, sus confines demasiado estrechos para ofrecer alguna esperanza de escape. El hambre llegaría pronto y el frío de la noche ya se filtraba en sus huesos, pero no volvió a gritar. En cambio, permaneció allí, con la cabeza gacha, no en señal de derrota, sino en una quietud nacida del agotamiento y una espera instintiva. El pozo estaba lejos del desgastado. El caballo negro se había refugiado en los senderos de los habitantes de Eldwood, escondido en un hueco olvidado donde solo el viento y los cuervos daban testimonio de su difícil situación. El rebaño que había dejado atrás no escucharía sus llamadas, ni tampoco los pastores que a veces cruzaban los páramos con sus rebaños. Estaba solo, un rey salvaje abatido por la casualidad y la traición a la tierra que había gobernado. Sin embargo, en las profundidades de sus ojos oscuros, quedaba un destello de algo, una chispa de resistencia, una promesa silenciosa de que no se desvanecería silenciosamente en las sombras. Cuando las estrellas comenzaron a pinchar el cielo, invisibles a través de la estrecha boca del pozo, el caballo negro se acomodó en su soledad, esperando un milagro que no podía nombrar. La oscuridad del pozo envolvió al caballo negro como un pesado sudario, su peso presionando contra su cuerpo magullado y tembloroso. El aire estaba denso con el olor a piedra húmeda y descomposición, una quietud empalagosa que parecía filtrarse en sus huesos. En lo alto, la estrecha boca del pozo enmarcaba una franja de cielo, ahora magullada por el profundo índigo de la noche, y las estrellas titilaban débilmente como si se burlaran de su situación. Las alzas que habían ocultado el borde del pozo susurraban débilmente con el viento. Sus susurros eran el único sonido, salvo el áspero y superficial sonido de su propia respiración. Durante 2 días, quizá 3, el tiempo se desdibujaba en los confines de esta fría prisión. Había estado atrapado, un espíritu salvaje enjaulado por la tierra misma. Le dolían las piernas con un latido sordo y persistente, un dolor que le recordaba constantemente la caída que lo había arrebatado de los páramos abiertos. Una pata delantera, torcida bajo él en el descenso, se llevó la peor parte. Podía mantenerse en pie, pero apenas, cambiando el peso con cuidado para no tocar la extremidad herida. Su pelaje, antaño un testimonio brillante de su vitalidad, estaba enmarañado con barro y veteado de sangre donde las piedras dentadas le habían mordido la carne. El hambre le carcomía el estómago, un dolor hueco que se hacía más agudo con cada hora que pasaba, y la sed le resecaba la garganta. Los escasos charcos del fondo del pozo estaban demasiado sucios de cieno para beber. Sin embargo, no era el tormento físico lo que más pesaba, sino el silencio, el aislamiento, la ausencia de la manada que había sido su mundo. En la quietud, su mente se desvió hacia los recuerdos de los páramos. Vio las ondulantes colinas bañadas por la luz dorada del amanecer, sintió el viento desgarrando su melena mientras galopaba junto a sus parientes, yeguas castañas con ojos como ámbar líquido, un semental gris cuya fuerza igualaba la suya, potros que tropezaban con patas inestables. Sus cascos habían sido una sinfonía, un ritmo que latía a través de la tierra, un lenguaje de libertad que había conocido desde su primer aliento. Ahora, esa música había desaparecido, reemplazada por el goteo del agua de las paredes cubiertas de musgo y el débil correr de alguna criatura invisible en las sombras. Levantó la cabeza y abrió las fosas nasales como si pudiera percibir su olor en la brisa, pero el aire estaba viciado y cargado con el almizcle del encierro. Se le escapó un relincho bajo y triste, más instinto que esperanza, y el sonido reverberó en las piedras, burlándose de él con su inutilidad. La primera noche había sido la más dura. El frío se había infiltrado cuando se desvaneció la última luz, envolviéndolo como un torno, su aliento se elevaba en tenues penachos que se disipaban en la oscuridad. Entonces había caminado de un lado a otro, tanto como lo permitía el espacio reducido, sus cascos raspando el suelo irregular, buscando una salida. Las paredes se alzaban altas e inflexibles, sus superficies resbaladizas por la humedad y cubiertas de musgo que se desmoronaba bajo su toque. Una vez, se había encabritado, sus patas delanteras golpeando la piedra en un intento desesperado por trepar, pero el esfuerzo le provocó una sacudida de agonía en la pierna herida. Y se había desplomado de nuevo en el lodo, con los costados agitados. Después de eso, permaneció inmóvil, con la cabeza inclinada, no en señal de rendición, sino con una tranquila y obstinada resolución de resistir. Al segundo día, el cansancio había empezado a apoderarse de él. Sus ojos, oscuros e insondables, se volvieron pesados, aunque el sueño llegaba solo en ráfagas intermitentes. Cada vez que se dejaba llevar, el gruñido del tigre resonaba en sus sueños, sus ojos ámbar brillaban fuera de su alcance, y se despertaba sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza como si la persecución aún continuara.
Las paredes del pozo parecían cerrarse más y más a cada hora, las sombras se movían en la tenue luz que se filtraba al mediodía, jugando una mala pasada a su mente cansada. El hambre se agudizó hasta convertirse en una necesidad desgarradora, y olfateó las escasas manchas de musgo, desgarrándolas con los dientes, aunque ofrecían poco sustento. Sus costillas presionaban contra su piel, rígidas bajo el brillo opaco de su pelaje, pero un destello de fuego permanecía en su espíritu, una negativa a dejar que la naturaleza salvaje muriera en su interior. ¿Al tercer día, o era todavía el segundo? El tiempo había perdido su sentido, los sonidos del mundo de arriba se hicieron más claros, como si sus sentidos, agudizados por la privación, llegaran más allá de los confines del pozo. El lejano grito de un halcón atravesó el silencio y el viento trajo el susurro de las hojas, un recordatorio de la libertad que había perdido. Entonces se puso de pie, con las orejas moviéndose hacia la abertura y el cuerpo temblando por el esfuerzo. El dolor en la pierna había embotado el aliento. Un dolor constante, pero lo que más le oprimía era el peso de la soledad. Era una criatura de la manada, nacida para correr con otros, para sentir la presión de su calor contra su flanco, y allí, solo, se sentía incompleto. Sin embargo, esa incompletitud lo impulsaba, un juramento silencioso de que no se desvanecería en ese hueco olvidado. Al caer la tarde, un nuevo sonido lo alcanzó, débil al principio, un suave crujido de pasos en el páramo de arriba. Levantó la cabeza, sus orejas giraron hacia el ruido, una chispa de algo, esperanza, tal vez, encendiéndose en su pecho. Los pasos se acercaron, acompañados por un murmullo, una voz humana demasiado distante para discernir. Se movió, sus cascos rasparon la piedra, y dejó escapar un relincho bajo y trémulo, el sonido más débil de lo que pretendía pero mezclado con una súplica que no podía nombrar. Los pasos se detuvieron y, por un momento, el silencio reinó una vez más. Entonces la voz volvió a sonar, más clara ahora, un jadeo que se extendió por el pozo como un salvavidas. «Oh, pobre alma», susurró, suave y temblorosa, y el caballo negro se quedó quieto, sus ojos oscuros fijos en la franja de cielo que había sobre él. No sabía quién estaba allí, ni qué podía significar su presencia, pero en ese momento, la soledad se quebró y un hilo de conexión, frágil, incierto, se extendió entre él y el mundo que había perdido. Esperó, su respiración se estabilizó, su espíritu titiló como una llama en el viento, negándose a apagarse. El páramo se extendía ante Eleanor Grayson como un vasto lienzo que respiraba, sus tonos dorados y rojizos cambiaban con los caprichos del viento otoñal. El aire era fresco contra su piel, con el penetrante mordisco de la escarcha y el perfume terroso del brezo aplastado bajo sus pies. Caminaba lentamente, con las manos apoyadas en el vientre hinchado, y el peso de su hijo no nacido era su constante compañero en los últimos días de su embarazo. Sus botas se hundían en la suave tierra a cada paso, el ritmo de su paso era un tranquilo contrapunto al inquieto suspiro de la brisa. Siempre había amado los lugares salvajes del Elwood Valley, su soledad, su indiferencia hacia el dolor humano, y hoy, cuando el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre las colinas, los buscaba una vez más. Eleanor no era ajena a la pérdida. Su marido, Thomas, le había sido arrebatado la primavera anterior, su fuerte cuerpo desgastado por una fiebre que arrasó el Elwood como una guadaña. Todavía podía verlo en su mente, sus anchos hombros inclinados sobre el arado, su risa resonando en su pequeña granja, sus manos suaves mientras le ahuecaban el rostro en las tardes tranquilas. Había sido su ancla, su luz, y cuando se fue, el mundo se inclinó bajo sus pies. Ahora, con su hijo creciendo dentro de ella, llevaba tanto dolor como esperanza, una maraña de emociones que apenas podía desenredar. Los habitantes del pueblo habían sido amables, le habían traído caldo, habían reparado la cerca, pero sus miradas compasivas solo intensificaban su necesidad de escapar, de encontrar la paz en los páramos, donde nadie podía ver las lágrimas que se negaba a derramar. Su cabello oscuro, con las primeras canas a pesar de su juventud, estaba recogido con alfileres bajo un chal de lana, con los bordes deshilachados por años de uso. Llevaba un sencillo vestido de un azul descolorido, con la tela estirada sobre la cintura, y un abrigo pesado que alguna vez había sido de Thomas, con las mangas demasiado largas pero abrigado contra el frío. Los páramos eran su refugio, un lugar donde podía respirar sin el peso de los recuerdos que la oprimían, donde el viento podía barrer el dolor de su pecho. Había recorrido esos senderos desde la infancia, conocía sus desniveles y subidas tan bien como conocía los latidos de su propio corazón, pero hoy algo la atrajo más lejos, hacia un hueco que rara vez visitaba. Una atracción que no podía nombrar, como un hilo que tiraba de su alma.
mientras coronaba una baja pendiente, el sonido la alcanzó, un débil y triste relincho que atravesó el silencio como una aguja atravesando la tela. Se detuvo, con la respiración atrapada en la garganta, sus manos se apretaron instintivamente sobre su vientre. El ruido se escuchó de nuevo, más débil esta vez, pero inconfundible, surgiendo del hueco de abajo. Su corazón se aceleró, un destello de curiosidad se mezcló con un dolor que reconoció demasiado bien, el sonido de algo perdido, algo dejado atrás. Avanzó, sus pasos cautelosos pero decididos, el terreno irregular tirando de su equilibrio mientras descendía hacia el sombrío desnivel. El aire se volvió más fresco, el olor a tierra húmeda más penetrante y, más adelante, medio oculto por una maraña de zarzas, vio la boca abierta de un pozo abandonado, con las piedras desgastadas y desmoronándose en la oscuridad. Al asomarse por el borde, Eleanor ahogó un jadeo. Allí, en las oscuras profundidades, había un caballo negro, su forma antaño majestuosa reducida a una sombra de sí mismo. Su pelaje, manchado de barro y sangre, se pegaba a su cuerpo demacrado, y sus costillas eran claramente visibles bajo la piel. Tenía una pierna doblada torpemente y la cabeza gacha, no en reposo sino en una postura que hablaba de agotamiento y desesperación. Sin embargo, cuando levantó los ojos, pozos oscuros e insondables que brillaban en la tenue luz, se encontraron con los de ella y vio algo que no le gustaba. Aquí había una chispa de desafío, un anhelo que reflejaba el vacío que había en su propio corazón. Por un momento, el tiempo contuvo la respiración, el páramo se desvaneció hasta que solo quedaron ellos dos almas atrapadas en la sombra de la pérdida, suspendidas en una comunión silenciosa. «Oh, pobre alma», susurró, con la voz temblorosa por el peso de lo que veía. Las lágrimas le picaron los ojos, sin que nadie se lo pidiera, y se llevó una mano a la boca, mientras la otra todavía sostenía su vientre. Conocía el abandono, conocía el dolor de un mundo que le daba la espalda, y en ese caballo vio un reflejo de su propio dolor, crudo, desprotegido, pero aferrado a la vida. Era magnífico, incluso en su ruina, una cosa salvaje que pertenecía a los páramos con tanta seguridad como el viento mismo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Había caído persiguiendo la libertad o huyendo de algún terror invisible? Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero una verdad se asentó como una piedra, no podía dejarlo allí. Le dolía el cuerpo, la tensión del embarazo tiraba de sus extremidades, pero la determinación se encendió en su interior, brillante e inquebrantable. Se enderezó, se secó los ojos con la manga del abrigo de Thomas y se volvió hacia el Duod. El viaje a casa sería duro, casi 1 kilómetro a través de un terreno irregular, con el sol poniéndose rápidamente, pero se movió con determinación, sus pasos rápidos a pesar de la protesta de sus pies hinchados. El relincho del caballo resonó en sus oídos, un llamado que no podía ignorar, y murmuró para sí misma mientras avanzaba, una promesa llevada por el viento. «Espera, querida. Traeré ayuda. Ya no está sola». Los páramos se extendían detrás de ella, vastos e indiferentes, pero Eleanor sintió un cambio en su interior, una chispa de algo nuevo, algo feroz. Había perdido tanto, pero aquí tenía una oportunidad de salvar, de reparar una fractura en el mundo incluso cuando la suya seguía sin sanar. El pueblo se extendía frente a él, sus luces parpadeaban a medida que el anochecer se hacía más profundo, y ella siguió adelante, su respiración se elevaba en columnas de determinación, llevando el peso de 2 vidas ahora unidas por el destino. El anochecer se había profundizado en un crepúsculo magullado cuando Eleanor Grayson tropezó con el Duod, su respiración entrecortada y sus mejillas enrojecidas por el frío. El pueblo se encontraba en el borde del valle como un grupo de piedras obstinadas, sus calles torcidas bordeadas de cabañas desgastadas y escaparates que brillaban débilmente con la luz de las lámparas. El aire aquí traía el olor a humo de leña y el balido distante de las ovejas que se preparaban para pasar la noche, un marcado contraste con los páramos salvajes y azotados por el viento que había dejado atrás. Sus manos temblaban mientras empujaba la puerta de la carnicería, el primer lugar al que llegó, la campana de arriba tintineaba con fuerza en el silencio. «¿Eleanor?» Amos Hargrove, el carnicero, levantó la vista de su mostrador, su rostro ancho arrugado por la sorpresa. Su delantal estaba manchado por el trabajo del día y sus gruesas manos se detuvieron a mitad de la limpieza con un trapo. «¿Qué te tiene en ese estado, muchacha? No deberías estar fuera tan tarde, no en tu condición». «Gallo en caballo», jadeó, agarrándose al borde del mostrador para apoyarse. «Un caballo negro, atrapado en un pozo más allá del hueco. Está herido, Amos. Tenemos que ayudarlo».
Las pobladas cejas de Amos se alzaron, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y entró Nell Carter, la maestra, con los brazos cargados con los libros que había estado llevando a casa desde la escuela. Sus agudos ojos grises se movieron de Eleanor a Amos, captando la urgencia en el aire. ¿Un caballo, dices? ¿En un pozo? Preguntó, dejando su carga en el suelo. ¿Cómo terminó allí una bestia como esa? No lo sé, dijo Eleanor, con voz más firme ahora, aunque sus manos todavía temblaban. Pero está vivo y está sufriendo. Lo oí llamar, débil, pero llamando. No podemos dejarlo. La noticia se extendió por el Duoc como una chispa en la yesca seca. Amos salió a la calle, su voz profunda resonó mientras llamaba a cualquiera que estuviera cerca. Un caballo en problemas junto al valle. Eleanor encontró uno salvaje atrapado en un pozo. Nell corrió a la taberna de al lado, sus zapatos sensatos repiquetearon contra los adoquines, y en cuestión de minutos, el murmullo de voces se convirtió en un clamor. Los habitantes del Duoc eran un grupo rudo, moldeado por la dureza de la tierra, granjeros y pastores, artesanos y viudas, pero estaban unidos por un pacto tácito, una fuerza silenciosa que surgía en momentos como este. No eran un pueblo que se alejara de la necesidad. En la fragua del herrero, Caleb Weises dejó el martillo y el sonido del hierro se fue apagando a medida que se limpiaba el hollín de la frente. Era un hombre rudo con manos como losas de roble. Había herrado más caballos de los que podía contar y la idea de que uno de ellos quedara atrapado le removió el pecho. ¿Uno salvaje, eh? Y le murmuró a su aprendiz, el joven Jamie, que asintió con entusiasmo mientras recogía cuerdas del cobertizo. Al otro lado de la plaza, la viuda Mace, con el pelo plateado recogido bajo un pañuelo, emergió de su cabaña con una linterna y sus dedos artríticos se mantenían firmes a pesar del frío. Había cuidado ganado toda su vida y su lengua afilada desmentía un corazón que no soportaba el sufrimiento. Cuando Eleanor condujo a la creciente multitud de vuelta a la hondonada, el cielo se había oscurecido. El suelo estaba cubierto de un negro terciopelo, tachonado de estrellas que arrojaban un tenue brillo sobre los páramos. Las linternas se balanceaban como luciérnagas en la noche, su brillo iluminaba los rostros marcados por la determinación, Amos con su peso de carnicero, Nell con su tranquila resolución. Caleb alzando cuerdas enrolladas sobre su hombro, y una docena más, con sus respiraciones elevándose en penachos para protegerse del frío. Los niños iban detrás, sus susurros de emoción acallados por sus padres, e incluso el viejo señor Tully, que rara vez salía de su porche, cojeaba con su bastón, murmurando sobre los días en que él mismo había cabalgado por los páramos. El hueco se alzaba ante él, sus sombras ahora más profundas, las salsas una silueta enredada contra la luz de la linterna. Eleanor se detuvo al borde del pozo, con el pecho apretado mientras miraba hacia abajo. El caballo negro todavía estaba allí, su forma apenas discernible en la penumbra, pero un débil relincho se elevó para recibirla, un sonido tan frágil que atravesó su corazón de nuevo. «Está vivo», murmuró, volviéndose hacia los demás, con los ojos brillantes de miedo y esperanza. ¿Lo ven? No podemos dejarlo. Caleb se arrodilló junto a ella, entrecerrando los ojos para mirar las profundidades, su rostro curtido se arrugó mientras evaluaba la tarea. Es profundo, gruñó, pasando una mano por el borde desmoronado. Y estrecho. No será fácil sacarlo. Amos levantó una tabla de la pila que habían traído, probando su resistencia, mientras Nell ataba una linterna a una cuerda, bajándola con cuidado para iluminar el interior del pozo. El resplandor reveló al caballo con más claridad, su cuerpo demacrado, su pelaje enmarañado, el ángulo extraño de su pierna, y un murmullo se extendió por la multitud, una mezcla de lástima y resolución. Muy bien, dijo Amos, aplaudiendo, el sonido agudo en el silencio. Necesitaremos un arnés, algo resistente. Caleb, tus cuerdas harán el truco. Jamie, trae más tablones del carro. Si podemos, montaremos una polea. Los habitantes del pueblo se pusieron en movimiento y sus voces se superpusieron a medida que los planes tomaban forma. Prácticos, decididos, un coro de coraje afinado por años de enfrentarse a los desafíos del valle. Eleanor se quedó atrás, con las manos acunando su vientre, incapaz de levantar o tirar, pero no dispuesta a irse. Observó cómo la linterna se balanceaba, proyectando sombras parpadeantes sobre el caballo que estaba debajo, y se susurró a sí misma, espera, amor. Vienen por ti. El primer intento comenzó con un optimismo cauteloso. Caleb y Amos bajaron un lazo de cuerda, guiados por la mano firme de Nell,
con el objetivo de deslizarlo debajo del pecho del caballo. Pero el pozo estaba demasiado estrecho, el ángulo no era el correcto y el caballo se estremeció ante el toque desconocido, sus cascos raspando contra la piedra. La cuerda se soltó y un gemido colectivo se elevó del grupo. «Maldita sea», murmuró Caleb, secándose el sudor de la frente a pesar del frío. «Está asustado y somos demasiado torpes aquí arriba». El corazón de Eleanor se hundió, pero vio el acero en sus ojos, la mandíbula tensa y obstinada de Amos, el asentimiento silencioso de Nell, las manos callosas de Caleb que ya ajustaban la cuerda. No se rendirían, todavía no. La noche se alargó, las estrellas giraban en lo alto y el hueco zumbaba con la energía de un pueblo despertado, unido por un propósito compartido para rescatar a un alma salvaje del borde del abismo. La noche se hizo más profunda alrededor del hueco, el aire se volvió cortante y quebradizo a medida que la temperatura descendía. Las linternas arrojaban un resplandor vacilante sobre los habitantes reunidos de Eldwood, sus sombras danzaban sobre las zarzas como espíritus inquietos. Los débiles relinchos del caballo negro se elevaban desde el pozo, cada uno más débil que el anterior, un hilo de sonido que ataba al grupo a su propósito. Eleanor Grayson se encontraba en el borde, con las manos fuertemente apretadas sobre su vientre hinchado, y su respiración formaba nubes tenues mientras observaba cómo se desarrollaba el rescate. El primer intento había fracasado, las cuerdas se resbalaban, el caballo estaba demasiado nervioso, pero los habitantes de Eldwood no se desanimaron. Se adaptaron, se reagruparon y lo intentaron de nuevo, con sus rostros marcados por una determinación obstinada que reflejaba la tierra accidentada que llamaban hogar. Caleb Wises, el herrero, se hizo cargo del segundo intento, con su voz ronca que atravesaba los murmullos. «Tenemos que estabilizar la cuerda, evitar que se balancee», dijo, mientras se secaba el sudor de la frente con una manga manchada de hollín. Él y Amos Hargrove armaron una polea improvisada utilizando una tabla encajada en la boca del pozo, pasando la cuerda más gruesa por ella. Nell Carter, guiada por la precisión de su maestra de escuela, bajó el lazo de nuevo, esta vez apuntando a los cuartos traseros del caballo. La luz de la linterna se balanceó abajo, iluminando su cuerpo demacrado, las costillas estaban duras, el pelaje estaba enmarañado por el barro, y, por un momento, pareció que el plan podría funcionar. La cuerda se aflojó un momento, pero el caballo, asustado por la presión desconocida, se sacudió contra las paredes de piedra. Sus cascos golpearon, haciendo que una lluvia de piedras rodara por el suelo, y la cuerda se tensó y luego se aflojó, mientras se soltaba una vez más. Un gemido colectivo se elevó de la multitud, la frustración se mezclaba con el agotamiento. «Maldita sea», murmuró Amos, pateando la tierra. «Está demasiado asustado para dejar que lo ayudemos». Sus manos de carnicero, por lo general tan firmes, temblaron mientras enrollaba la cuerda, sus ojos se dirigieron rápidamente a Eleanor. O lo miró a los ojos, ella se mantuvo firme a pesar del dolor en el pecho. «Ha estado ahí abajo demasiado tiempo», dijo suavemente. «Todavía no confía en nosotros. Pero no podemos detenernos». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una súplica silenciosa que endureció sus espinas dorsales. El tercer intento vino con una nueva estrategia. La viuda Mace avanzó arrastrando los pies, su linterna arrojando un cálido charco de luz, y ofreció una sugerencia con su voz quebrada y firme. «Es salvaje, no roto. Intentemos calmarlo primero, algo familiar». Sacó un puñado de avena seca del bolsillo de su delantal, un vestigio de sus días cuidando ganado, y lo esparció en un saco de arpillera. Caleb lo ató a la cuerda, bajándolo lentamente mientras Nell tarareaba una melodía baja y relajante que sus estudiantes conocían bien. El saco colgaba justo encima del caballo, su aroma flotaba hacia abajo, y por un momento, se quedó quieto, sus fosas nasales dilatadas mientras olía el aire. El grupo sintió una leve esperanza, pero cuando la cuerda le rozó el flanco, se encabritó de nuevo y la pierna herida se le dobló. El saco se balanceó violentamente, derramando avena en el lodo, y la cuerda se enredó, obligándolos a subirlo con las manos vacías. Al cuarto intento, la noche se había vuelto gélida y las estrellas eran como punzadas afiladas contra un cielo aterciopelado. La fatiga carcomía a los habitantes del pueblo. Jamie, el aprendiz, se frotaba los ojos que le escocían. La viuda May se apoyaba pesadamente en su bastón, incluso los anchos hombros de Amos se hundían. Esta vez intentaron hacer un bucle más ancho, dos cuerdas entrelazadas, guiados por las manos firmes de Caleb y las instrucciones susurradas de Nell. «Tranquilo, tranquilo», murmuró, como si estuviera persuadiendo a un niño asustado.
Las cuerdas descendieron y se enroscaron alrededor del pecho del caballo, y el grupo tiró como uno solo, con los músculos tensos por el peso. El caballo se levantó 1 centímetro, luego 2, sus cascos rasparon las paredes, pero la tabla de la polea, debilitada por la podredumbre, se quebró con un chasquido repugnante. Cayó hacia atrás, aterrizando con un ruido sordo que resonó en el pozo, y un grito de consternación se le escapó a Eleanor, que se llevó las manos a la boca. El quinto intento nació de la desesperación. La hora se hizo tarde, la luna estaba en lo alto y los relinchos del caballo se habían desvanecido en jadeos entrecortados. Caleb preparó un arnés con una vieja correa de carro, de cuero desgastado pero resistente, mientras Amos y Jamie apuntalaban el borde del pozo con tablas nuevas sacadas del carro. «Que esta vez tenemos que llegar hasta debajo de su vientre», dijo Caleb con voz ronca. «Levántenlo». El arnés colgaba dentro del pozo, guiado por la luz de la linterna, y el caballo, demasiado débil para resistirse, lo dejó acomodarse a su alrededor. Los habitantes del pueblo tiraron, sus respiraciones sincronizadas en un coro irregular, las cuerdas se clavaron en sus palmas. Se levantó a medio camino, la esperanza surgió, entonces una piedra se desprendió de la pared, rodando hacia abajo para golpear su flanco. Entró en pánico, se retorció en el arnés, y las cuerdas se deslizaron de nuevo, dejándolo desplomado abajo, con la cabeza inclinada en derrota. El silencio cayó, pesado y sofocante. Las linternas parpadearon, el aceite se estaba agotando, y el frío se filtró en los huesos doloridos. Eleanor se acercó, sus ojos brillaban mientras miraba dentro del pozo. El caballo levantó la vista, su mirada oscura se encontró con la de ella, y vio el mismo destello que había visto antes, no una rendición, sino una súplica, un hilo de confianza deshilachado pero aún no roto. «Él sigue luchando», susurró, volviéndose hacia los demás. «No podemos renunciar a él ahora». Caleb se frotó las manos callosas, asintiendo con la cabeza con tristeza. «Un intento más, entonces. Lo arreglaremos». Amos le dio una palmada en el hombro a Jamie para sacarlo de su estupor, mientras Nell reunía las cuerdas esparcidas, con dedos temblorosos pero seguros. La viuda Mace ofreció una rara sonrisa de labios apretados, su fe inquebrantable. La noche se alargó, la hondonada era un crisol de esfuerzo y voluntad, y los habitantes del pueblo se unieron para un sexto intento, su agotamiento atenuado por una promesa obstinada y tácita. No permitirían que el alma salvaje de abajo se desvaneciera en la oscuridad. La hondonada yacía envuelta en las horas más profundas de la noche, la luna era una media luna pálida que arrojaba escasa luz sobre los cansados habitantes de Eldwood. Sus linternas parpadeaban como estrellas moribundas, el aceite casi se había agotado, y el frío les mordía los dedos y la nariz, convirtiendo cada respiración en una fugaz brizna de escarcha. 5 intentos fallidos los habían dejado maltrechos, con las manos enrojecidas por las cuerdas y el ánimo desgastado por los reveses. Pero los jadeos entrecortados del caballo negro que provenían del pozo de abajo todavía resonaban en sus oídos, una llamada que no podían ignorar. Eleanor Grayson estaba de pie en el borde, con el chal bien apretado para protegerse del frío, los ojos fijos en la forma oscura del caballo, cuya silueta apenas se distinguía en el resplandor que se desvanecía. Los habitantes del pueblo se reunieron cerca, con los rostros marcados por el agotamiento pero iluminados por una chispa de obstinación, listos para una última batalla. Caleb Wise se arrodilló junto al pozo, sus manos de herrero firmes a pesar del temblor de la fatiga. «Nos queda una oportunidad», dijo, con voz baja y áspera, como la grava bajo los pies. «Usaremos el arnés de nuevo, más fuerte esta vez. Sin errores». Ajustó la correa del carro del quinto intento, reforzándola con una segunda capa de cuerda, con los dedos hábiles a pesar de su rigidez. Amos Hargrove y el joven Jamie tiraron de cuerda fresca. Los dos bajaron las tablas del carro, sus botas se hundieron en la tierra húmeda mientras apuntalaban el borde del pozo de nuevo, probando cada tabla con un pisotón para asegurarse de que se sostuviera. Nell Carter enrolló las cuerdas con precisión, la calma de su maestra de escuela como un ancla silenciosa en medio de la tensión, mientras la viuda Mace vigilaba, con su linterna en alto, sus ojos agudos escaneando cada movimiento. «Bájalo despacio», ordenó Caleb, mirando dentro del pozo mientras el arnés descendía, su cuero crujiendo suavemente. El caballo se movió abajo, su cabeza se levantó débilmente, sus fosas nasales se dilataron ante el aroma de la avena que todavía se aferraba a la arpillera de intentos anteriores. Eleanor se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración, susurrando en voz baja: «Por favor, amor, deja que te ayuden».
La luz de la linterna se balanceó, captando el brillo de sus ojos oscuros, angustiados, pero vivos con un destello de confianza, y por primera vez, no se inmutó cuando el arnés rozó su flanco. Nell dio las cuerdas con mano firme, murmurando su melodía tranquilizadora, y el cuero se acomodó debajo de su vientre, enroscándose alrededor de su pecho como una promesa. «Y tira», gritó Amos, su voz atravesando el silencio, y los habitantes del pueblo se movieron al unísono. Las manos agarraron las cuerdas, palmas callosas, dedos ampollados, nudillos blancos por el esfuerzo, y el aire se llenó con el sonido de músculos tensos y cáñamo crujiente. El caballo se levantó 1 pulgada, luego 2, sus cascos raspando las paredes cubiertas de musgo, su cuerpo temblando por el esfuerzo de la rendición. Las tablas crujieron bajo el peso, pero aguantaron, y el canto constante de Caleb, firmes, firmes, arriba ahora, las mantuvo al ritmo. El corazón de Eleanor latía con fuerza, sus manos apretadas con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas, y se atrevió a tener esperanza cuando la cabeza del caballo rompió el borde del pozo. Su crin una cascada enredada de medianoche contra la piedra. La multitud tiró con más fuerza, un coro desgarrado de gruñidos y jadeos, con las botas clavándose en la tierra para hacer palanca. El arnés se tensó, las cuerdas se tensaron como cuerdas de arco y, por un momento, pareció que el sexto intento iba a fallar, una piedra se movió, una cuerda se deslizó 1 centímetro. Pero Jamie arrojó su delgada figura contra él, su joven fuerza inclinó la balanza. Con un último tirón colectivo, el caballo se levantó, sus patas delanteras arañando el aire, y luego se cayó al suelo con un ruido sordo que sacudió el hueco, sus costados se agitaron, su pelaje manchado de barro y sudor. Estalló una ovación, cruda y triunfal, que atravesó la noche como un trueno, y los habitantes del pueblo se tambalearon hacia atrás, con los rostros iluminados por la incredulidad y la alegría. Eleanor se tambaleó hacia adelante, con las rodillas débiles, las lágrimas corriendo sin control por sus mejillas. El caballo yacía tendido frente a ellos, con las patas abiertas torpemente y respirando entrecortadamente. Las costillas le presionaban fuertemente contra la piel y tenía los flancos marcados por la caída, pero estaba vivo, gloriosamente vivo. Caleb se arrodilló a su lado, le pasó una mano por el cuello y murmuró: «Buen muchacho, ya estás fuera». El caballo se estremeció al sentir el contacto, le temblaron las orejas, pero no se apartó, sus ojos oscuros se movían rápidamente entre los rostros que se cernían sobre él, cautelosos, pero ablandándose al darse cuenta de que estaba a salvo. «Dale espacio», dijo Nell con suavidad, tirando de Amos hacia atrás mientras el carnicero se estiraba para sujetarlo. El caballo se puso de pie con dificultad, su pierna herida se dobló una vez antes de que encontrara el equilibrio, erguido a pesar del temblor en sus extremidades. Su abrigo, opaco por la mugre, todavía reflejaba la luz de la linterna, insinuando la magnificencia que alguna vez había tenido, y su mirada se posó en Eleanor, un silencioso reconocimiento entre ellos. Ella sonrió a través de sus lágrimas, su voz apenas un susurro. «Eres libre ahora, querido. Eres libre». Los habitantes del pueblo se demoraron solo el tiempo suficiente para verlo levantarse, su agotamiento dando paso a un orgullo silencioso. La viuda Maisa sintió con aprobación, su bastón golpeando el suelo, mientras Jamie sonreía, sus manos rojas y enrojecidas pero su espíritu en alza. «Lo logramos», susurró, y Amos le dio una palmada en la espalda, su habitual brusquedad suavizada por una rara sonrisa. Uno por uno, recogieron sus herramientas y linternas, la noche reclamando el hueco mientras caminaban con dificultad de regreso a Eldwood, sus voces desvaneciéndose en murmullos de la historia que contarían. Como habían sacado un alma salvaje de la oscuridad. Eleanor se quedó un momento más, observando cómo el caballo daba sus primeros pasos vacilantes, levantando la cabeza para olfatear el aire del páramo. Las estrellas giraban en lo alto, el viento traía el aroma de la escarcha y la libertad, y ella sintió que se le quitaba un peso del corazón, una victoria compartida, un nuevo y frágil comienzo. «Continúa», entonces, murmuró, dando un paso atrás. «Encuentra tu camino». Con una última mirada, él se giró, su silueta se fundió con las sombras, y ella supo, mientras se volvía hacia casa, que esta noche los había cambiado a ambos. Los días posteriores al rescate se suavizaron hasta convertirse en una suave confusión. Los bordes afilados de esa larga noche en el valle se atenuaron con el ritmo del latido constante del corazón de Eldwood. Los páramos se extendían más allá del pueblo en su esplendor otoñal, el brezo se desvanecía en un bronce apagado, el viento traía susurros de escarcha que. El pasto plateado se tornaba cada mañana. Eleanor Grayson también sintió el cambio en su interior,
una calma tranquila, un hilo de paz entretejido a través del dolor que se había aferrado a ella como lana húmeda desde la muerte de Thomas. El caballo negro permaneció en sus pensamientos, sus ojos oscuros y su fuerza temblorosa como un eco constante, pero la urgencia de su situación había dado paso a las demandas de su propia vida. Ahora tambaleándose en la cúspide de algo nuevo. Su momento llegó una semana después, bajo un cielo cargado de nubes grises que prometían lluvia. El parto fue duro, horas de dolor y sudor, su respiración entrecortada y entrecortada mientras la viuda Mace y Nell Carter la atendían en el pequeño dormitorio de su cabaña. Las paredes, revestidas con papel tapiz descolorido y viejos bocetos de tomas de los páramos, parecían cerrarse, pero Eleanor lo soportó con la misma determinación que había llevado al pozo. Cuando los llantos de un niño finalmente perforaron el silencio, lloró, no de agotamiento, sino de una alegría feroz y tácita. La llamaron Mara, un nombre que significaba amargo en la antigua lengua, pero que contenía la promesa de esperanza, un tributo apropiado a la época de pérdida y renovación que Eleanor había soportado. Mara era una criatura pequeña y feroz, con ojos oscuros que parecían ver más allá de sus días y un apretón que se apretaba alrededor del dedo de Eleanor como un juramento. La cabaña, que alguna vez estuvo silenciosa salvo por el crujido de las tablas del piso y el viento en las contraventanas, se llenó con su presencia, suaves arrullos, el susurro de las mantas, el aroma de la leche y la piel nueva. Eleanor acunó a su hija en la mecedora junto a la chimenea. Su propio cuerpo todavía le dolía, pero su corazón estaba más ligero de lo que había estado en meses. Los habitantes del pueblo pasaron a traer regalos, Amos con una lonja de jamón curado, Nell con un gorro de punto, Caleb con una pequeña herradura que había forjado para la suerte. Y su tranquilo orgullo por el rescate permaneció en sus palabras, un hilo compartido que los unió más. A medida que Mara se hacía más fuerte, los pensamientos de Eleanor se dirigían a menudo al caballo. Se preguntaba a dónde habría ido, de vuelta a los páramos salvajes, tal vez, para encontrar la manada que había perdido, o vagando solo, con sus cicatrices como un mapa de supervivencia. La historia del pozo había echado raíces en el Duod, contada en la taberna mientras bebían cerveza y susurraban los niños que jugaban en la plaza. Y era un rey salvaje, dijo el viejo señor Tully una tarde, golpeando el porche con su bastón mientras Eleanor pasaba con Mara en brazos. Y le diste una segunda oportunidad, muchacha. No muchos habrían hecho eso. Sonrió, con un destello de calidez en el pecho, pero la incertidumbre la carcomía. ¿Había encontrado realmente la libertad o seguía allí, atormentado por la oscuridad? La cabaña se encontraba en una elevación justo más allá del pueblo. Sus ventanas ofrecían una vista del valle que se extendía hacia el horizonte. En las mañanas despejadas, Eleanor se paraba frente al espejo, con Mara acurrucada contra su hombro, y contemplaba los páramos, cuya inmensidad era a la vez un consuelo y una interrogante. El valle estaba demasiado lejos para verlo, pero podía rastrear su dirección, la hondonada en las colinas, la tenue línea de zarzas, e imaginar los primeros pasos del caballo en la noche. Está ahí afuera en alguna parte, le murmuró un día a Mara, mientras su aliento empañaba el cristal. Espero que ahora sea más fuerte. Como nosotros. El bebé gorgoteaba, su pequeña mano rozó la mejilla de Eleanor, y ella sintió una punzada de algo feroz, amor, sí, pero también la determinación de hacer de su historia una de resistencia, no solo de supervivencia. La vida tomó un nuevo ritmo. Eleanor cuidaba a Mara con una diligencia silenciosa, sus manos aprendiendo la danza de la maternidad, alimentando, calmando, meciendo durante las noches de insomnio. La granja, abandonada desde la muerte de Thomas, se agitó bajo su cuidado. Eleanor plantó verduras de invierno en el pequeño jardín, reparó la cerca con la ayuda de Jamie y cambió los huevos de sus pocas gallinas por harina e hilo. Los habitantes del pueblo la miraban con una mezcla de asombro y alivio, ya no había piedad en sus ojos. Solo respeto por la mujer que se había enfrentado a la naturaleza y había emergido con un hijo y una historia que contar. Sin embargo, el caballo seguía siendo una sombra al borde de sus días, una presencia de la que no podía deshacerse. Una tarde, cuando el sol se ponía y pintaba el cielo de tonos ámbar y rosa, Eleanor se sentó en el porche con Mara, la cabeza del bebé apoyada contra su pecho. El aire era fresco, el olor a humo de leña flotaba desde la chimenea y los páramos estaban tranquilos bajo la luz que se desvanecía. Tarareó una melodía, suave, sin rumbo, del tipo que había cantado su madre, y dejó que su mirada vagara hacia el horizonte. «Te hubiera gustado, Thomas», dijo en voz alta, su voz apenas por encima de un susurro. «Ese caballo tenía tu fuego.
obstinado, valiente. Ojalá lo hubieras visto. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero sonrió a pesar de ella, el dolor de la pérdida se suavizó con el calor de sus brazos. La noche se hizo más profunda, las estrellas punzaban el cielo y Eleanor se levantó para llevar a Mara adentro, el peso de su hija la mantenía en el suelo. Se detuvo en el umbral, mirando una vez más los páramos, sus sombras se extendían largas y oscuras. El caballo estaba allí, se dijo a sí misma, libre, vivo, su espíritu intacto. Y en esa creencia, encontró una parte de su propia curación, una promesa silenciosa de que la oscuridad podría dar paso a la luz. El Duod se acomodó en su rutina. La historia del pozo se desvaneció en la tradición, pero para Eleanor, fue un comienzo, un vínculo con el alma salvaje que había salvado y la nueva vida que había forjado a su paso. La primera helada de la temporada se deslizó en el Duod Valley en una fresca mañana de noviembre, plateando la hierba y glaseando los adoquines con un brillo delicado. La niebla se aferraba a los páramos como un velo, suavizando los bordes de las colinas y silenciando el mundo en un silencio que parecía casi sagrado. Eleanor Grayson se levantó temprano, su aliento se empañaba en el frío de la cabaña mientras avivaba la chimenea. El crepitar de la leña era un pequeño desafío contra el frío. Mara dormía profundamente en su cuna, un suave bulto de mantas y rizos oscuros. Su pequeño pecho subía y bajaba con la paz que solo conocen los bebés. Eleanor se puso el viejo abrigo de Thomas sobre los hombros, la lana desgastada pero cálida, y salió al porche, con una taza de té humeante en las manos. El aire olía a tierra y hielo, nítido y limpio, y se detuvo para observar cómo el amanecer teñía la niebla de tonos dorados y rosados. Fue entonces cuando lo oyó, un ruido sordo y resonante, débil al principio, como el latido del corazón del páramo. Inclinó la cabeza y frunció el ceño a medida que el sonido se hacía más fuerte, un ritmo que reconoció de aquella noche en el valle, cascos, firmes y seguros, que resonaban por el valle. Dejó la taza en la barandilla del porche, con las manos temblando no por el frío sino por un tirón repentino e inexplicable, y entrecerró los ojos para mirar la niebla. Aparecieron formas, siluetas oscuras contra el pálido sudario, que se movían como una sola, sus formas se fusionaban en una visión que la dejó sin aliento. Caballos, salvajes e indómitos, con sus pelajes un mosaico de castaños, grises y pardos, sus crines ondeando como estandartes al viento. Y a la cabeza, orgulloso e inconfundible, se erguía el caballo negro, con su pelaje de obsidiana brillando una vez más, sus cicatrices eran un testimonio de supervivencia. El corazón de Eleanor dio un vuelco, un grito se le atascó en la garganta mientras avanzaba, sus botas crujiendo la escarcha. La manada se detuvo justo más allá de la última cerca torcida del Duod, su aliento se elevaba en penachos, sus ojos brillaban con una cautelosa curiosidad. El caballo negro se erguía ahora más alto, su cuerpo se había vuelto más lleno, su cabeza se mantenía erguida en una postura que hablaba de fuerza recuperada. Su mirada encontró la de ella a lo lejos, esos ojos oscuros e insondables se encontraron con los suyos, y en ese momento, sintió una oleada de algo profundo, reconocimiento, gratitud. Un vínculo forjado a la sombra del pozo. Volviste, susurró, su voz temblando de asombro. El pueblo se agitó detrás de ella, atraído por el sonido y la vista. Las puertas se abrieron con un crujido, las voces murmuraron y los pasos se apresuraron sobre las piedras resbaladizas por la escarcha. Amos Hargrove salió de su tienda, con el delantal medio atado y una amplia sonrisa en su rostro. Bueno, que me aspen, murmuró mientras se secaba las manos con un trapo. Nell Carter salió de la escuela, con el chal bien apretado y los ojos muy abiertos y asombrados. Caleb Weiss se detuvo en su fragua, con el martillo todavía en la mano, y Jamie corrió a su lado, señalando con un grito, «Es él. Es el negro». La viuda Mace cojeó hasta su puerta, con la linterna apagada pero una sonrisa radiante, e incluso el viejo señor Tully avanzó arrastrando los pies, apoyado en su bastón, con los ojos legañosos brillando. La manada se quedó quieta, un cuadro fugaz de gracia salvaje, su presencia un regalo que no necesitaba palabras. 6 o 7 en total, flanqueaban al caballo negro como una guardia de honor, yeguas de flancos lustrosos, un semental de crin canosa, un potro tambaleándose sobre patas delgadas. Sus pelajes brillaban con el rocío de los páramos, su respiración era una suave sinfonía en el tranquilo amanecer. Los habitantes del pueblo se reunieron en el borde de la plaza, sus voces en voz baja, sus rostros iluminados por un recuerdo compartido de esa noche, las cuerdas, las linternas, el triunfo arrancado de la desesperación. Eleanor se acercó, Mara fue cogida en brazos desde la cuna,
El calor del bebé era un peso estabilizador contra su pecho. Mira, Mara, murmuró, levantando a su hija para ver. Trajo a sus amigos para darte las gracias. Mara parpadeó somnolienta, sus ojos oscuros reflejaban los del caballo, y Eleanor sintió que las lágrimas le pinchaban los ojos, no de tristeza sino de una alegría tan intensa que dolía. El caballo negro dio un paso adelante, sus cascos se hundieron en la escarcha, y la manada lo siguió, inclinando la cabeza como en señal de reconocimiento. Se detuvo justo antes de la cerca, sin apartar la mirada de Eleanor, y ella vio en él una paz que había estado ausente en el pozo, un alma salvaje curada, no domesticada, sino tocada por las manos que lo habían liberado. El momento se prolongó, suspendido en la niebla, hasta que el sol atravesó las colinas, su luz se derramó por el valle y pulió a los caballos con oro. Entonces, como uno solo, se dieron la vuelta, el caballo negro lanzó una última mirada por encima del hombro, su silueta nítida contra el amanecer. La manada regresó a los páramos, sus cascos se desvanecieron en la niebla, un eco fugaz que perduró mucho después de que desaparecieran. Los habitantes del pueblo permanecieron en silencio, conteniendo la respiración, hasta que Amos lo interrumpió con una risita baja. Nunca pensé que vería el día, dijo, sacudiendo la cabeza. Nell sonrió, pasmada. Eleanor se agarró del brazo y Caleb murmuró, más fuerte de lo que creíamos. Eleanor se quedó donde estaba, Mara acunada cerca, observando el horizonte hasta que el último rastro de la manada se derritió. La escarcha brillaba bajo el sol naciente, el aire era fresco con la promesa del invierno, y sintió que se le quitaba un peso de encima, una conclusión, un círculo cerrado. De nada, susurró en el silencio, su voz transmitía la gratitud que había visto en sus ojos. La puerta de la cabaña crujió detrás de ella, el día la llamaba de vuelta, pero se quedó un momento más, el páramo vasto y vivo con el eco de su vínculo, un agradecimiento salvaje grabado en su corazón. La escarcha de esa mañana de noviembre se derritió bajo el sol naciente, dejando el Dugwood Valley reluciente como si estuviera espolvoreado con diamantes. El caballo negro y su manada habían desaparecido en los páramos, sus cascos eran un recuerdo desvanecido, pero su presencia permanecía en el pueblo como el aroma de la lluvia después de una tormenta. Eleanor Grayson permaneció de pie en su porche mucho tiempo después de que la niebla se despejara, con Mara acunada en sus brazos, la suave respiración del bebé como contrapunto a la quietud. El horizonte se extendía ancho e ininterrumpido, las colinas ondeaban hacia el hueco donde todo había comenzado, y sintió un cambio en su interior, una tranquila certeza de que la historia del pozo no había terminado. De que sus ecos llegarían más lejos de lo que ella aún podía ver. La noticia del regreso de la manada se extendió por el Dugwood con vida propia. A mediodía, la taberna bullía de voces. Amos Hargrove contaba el avistamiento del amanecer mientras bebía una pinta, sus anchas manos gesticulaban mientras imitaba la orgullosa postura del caballo. Nell Carter contaba la historia a sus estudiantes, sus ojos abiertos reflejaban el asombro que ella había sentido. Caleb Weises refunfuñaba sobre la maldita belleza salvaje de todo aquello. Aunque una extraña sonrisa tiraba de sus labios mientras martillaba hierro en la fragua. Los niños corrían por la plaza, recreando el rescate con palos en lugar de cuerdas y gritos en lugar de relinchos, y sus risas sonaban como campanas. La historia crecía a medida que se contaba, un hilo de orgullo que se extendía por el pueblo, no solo por la noche en que habían sacado a un caballo de la oscuridad, sino por la mañana en que había regresado para darle las gracias. Eleanor sintió el cambio en formas pequeñas y tangibles. Los vecinos se quedaban en su puerta, sus visitas ya no eran solo para ver cómo estaba Mara, sino para compartir sus propias reflexiones sobre el caballo. La viuda Mace trajo un frasco de conservas, su lengua afilada se suavizó cuando dijo, «Empezaste algo, muchacha. Ese caballo, es un signo de lo que estamos hechos». Jamie, el aprendiz de herrero, se ofreció tímidamente a reparar su cobertizo, sus manos todavía rojas por las cuerdas, pero su sonrisa brillaba con determinación. Incluso el viejo señor Tully, que pasaba cojeando con su bastón, se detuvo para tocarse la gorra y murmuró, «Sabía que tenías agallas, Eleanor. Siempre las tuviste». Ella le sonrió a todos, su corazón se calentó con sus palabras, pero sus pensamientos seguían vagando hacia los páramos, hacia el caballo negro que corría libre. El evento provocó actos silenciosos de bondad en el Dugwood. Un grupo de granjeros, liderados por Amos, caminaron hasta el hoyo al día siguiente, sus herramientas brillando bajo el pálido sol mientras reparaban el borde desmoronado del pozo con piedras y madera. «Y no podemos permitir que otra bestia caiga allí», gruñó Amos, aunque sus ojos brillaban con algo más, la necesidad de honrar lo que habían hecho.
Nell organizó a los niños para plantar flores silvestres alrededor, sus pequeñas manos presionando las semillas en la tierra, una promesa de la llegada de la primavera. Caleb forjó un letrero simple, «Bienvenidos al hoyo», decía, clavado en el suelo como un marcador de su triunfo. Los habitantes del pueblo no hablaban de ello como caridad, fue un reflejo, una forma de aferrarse a la chispa que el caballo había reavivado. Para Eleanor, el legado echó raíces en su vida diaria. Se sentaba con Mara todas las noches, los ojos oscuros del bebé fijos en ella mientras ella contaba la historia, suave, sencilla, una nana de rescate y regreso. Estaba atrapado, amor, pero lo sacamos, susurraba, acariciando los rizos de Mara. Y regresó para mostrarnos que estaba completo. Comenzó a ver el mundo a través de la mirada de su hija, un lugar donde la compasión podía reparar lo que estaba roto. La cabaña, una vez un santuario de la pérdida, zumbaba con un propósito. Eleanor cuidaba el jardín, hacía trueques con los vecinos, sus manos encontraban fuerza en la tierra y la pequeña vida que cuidaba. El caballo le había dado eso, se dio cuenta, un espejo de su propia supervivencia, un recordatorio de que incluso los corazones más salvajes podían sanar. Pero los páramos aún guardaban secretos. Una tarde, mientras Eleanor tendía la ropa en el jardín, un extraño llegó al pueblo montado en una yegua curtida, con el abrigo remendado y el sombrero calado. Se detuvo en la taberna y su voz sonó cuando le preguntó a Amo sobre un tigre, un gran felino rayado, perdido de un circo en el norte. Oí que lo vieron por aquí. Amo se rascó la barba y se encogió de hombros. Puede que haya sido hace meses. Persiguió a un caballo hasta un pozo, pero ya se fue hace mucho. Los ojos del extraño se entrecerraron y su mirada se desvió hacia los páramos, y Eleanor sintió un escalofrío que no tenía relación con el viento. No sabía si el tigre todavía vagaba o si se había escabullido, derrotado por la naturaleza salvaje del valle, pero su sombra persistía, una sombra alta y oscura. Esa noche, mientras las estrellas punzaban el cielo, Eleanor estaba de pie junto a la ventana, Mara dormía en su cuna. El extraño se había ido, los cascos de su yegua se desvanecían hacia el norte, pero sus preguntas la conmovían. La caída del caballo, la persecución del tigre, era una historia más grande que el Duod, una que podría extenderse más allá del valle. Trazó el horizonte con los ojos, imaginándolo allí, guiando a su manada, sus cicatrices como un mapa de batallas ganadas. Ahora eres más que nuestro, murmuró, con una sonrisa tirando de sus labios. El pensamiento no disminuyó su vínculo con él, lo profundizó, un hilo que se extendía hacia lo desconocido. El legado estaba comenzando, lo sabía, un cambio silencioso en el Duod, en ella, en los páramos mismos. El pozo, una vez una trampa, se alzaba como un testimonio de misericordia. El pueblo, una vez insular, abrió su corazón un poco más. Y Eleanor, abrazando a Mara, sintió que las semillas de algo perdurable echaban raíces, una historia que transmitiría, la creencia de que un acto de valentía podría resonar a través del tiempo. El caballo negro se había ido, pero estaba en todas partes, su espíritu entretejido en la escarcha, la piedra, el corazón palpitante del valle. Décadas habían suavizado los bordes del valle de El Duod, los páramos se extendían tan atemporales como siempre bajo un cielo pintado con los tonos pálidos de principios de primavera. La escarcha de ese noviembre lejano había dado paso a incontables estaciones, veranos de brezo dorado, inviernos de viento cortante, primaveras de flores silvestres que florecían donde una vez el hueco se alzaba en silencio. El caballo negro, el rey salvaje que había caído y se había levantado de nuevo, hacía mucho que había pasado a la leyenda, sus últimos días eran un misterio silencioso. Eleanor Grayson, ahora de cabello plateado y encorvada por la edad, sabía que descansaba debajo del viejo roble cerca del hueco, su tumba sin marcar salvo por una simple lápida que ella misma había colocado allí. Ella lo había encontrado una mañana años atrás, su cuerpo todavía en la hierba, sus ojos oscuros cerrados en paz, y lloró mientras lo enterraba, susurrando, «Descansa ahora, valiente». El valle había cambiado a su paso, moldeado por la historia que comenzó con la persecución de un tigre y las fauces oscuras de un pozo. El Duod ya no era solo un grupo de cabañas aferradas al borde del páramo, había crecido, su espíritu se había profundizado con el recuerdo de esa noche y la mañana en que regresó. El hueco, una vez una cicatriz olvidada, ahora era un lugar de peregrinación, su pozo cubierto de piedra y rodeado de flores que Mara, ahora una mujer fuerte y elegante, cuidaba cada año. El letrero que Caleb había forjado, «Bienvenido al hueco», todavía estaba en pie, desgastado pero orgulloso, un testimonio del desafío silencioso del pueblo contra la desesperación.
Los niños aprendieron el cuento en la escuela de Nell, sus voces lo recitaban como un himno, y el propio páramo parecía tararear con su eco, un pulso salvaje bajo la tierra. Eleanor estaba sentada en un banco con vista al valle, con las manos cruzadas sobre el regazo, las líneas de su rostro marcadas por el tiempo y la ternura. Su abrigo, remendado pero cálido, no se parecía en nada a la vieja lana de Thomas, pero lo lucía con la misma serena dignidad. Mar estaba de pie cerca, con su cabello oscuro veteado de gris, guiando con sus manos a una yegua joven rescatada de un pastizal inundado, una criatura gentil con ojos que le recordaban a Eleanor a los del caballo negro. Los años habían sido amables a su manera, aunque no sin dificultades. La granja había florecido bajo el cuidado de Mara, sus campos verdes con cultivos, su granero un refugio para animales callejeros, caballos, cabras, un perro tuerto, todos atraídos al santuario en el que se había convertido el Duod. El legado del caballo negro había florecido más allá del pozo. El pueblo se había tomado en serio su rescate, una semilla que se convirtió en un espíritu silencioso de misericordia. Los granjeros se unieron para salvar al ganado varado por las tormentas. Sus cuerdas y linternas reflejaban el esfuerzo de esa noche. Los estudiantes de Nell plantaron árboles a lo largo de los senderos del páramo, sus raíces anclaron la tierra contra la erosión, mientras que la forja de Caleb produjo herramientas para reparar, no solo para romper. Mara, inspirada por los cuentos de su madre, había abierto la granja a los necesitados, potros huérfanos, ovejas heridas, incluso un halcón con un ala rota. Sus manos eran tan firmes como las de Eleanor. Su voz suave con las mismas canciones de cuna. Tú me enseñaste esto, le había dicho una vez, sonriendo a Eleanor sobre una olla humeante de estofado. Que cada alma merece una oportunidad. La historia se había extendido más allá de Eldwood, llevada por viajeros y comerciantes, sus ondas tocaron rincones distantes. El extraño que había venido en busca del tigre nunca había regresado, pero los rumores de un colapso del circo en el norte insinuaban un ajuste de cuentas más amplio. Tal vez la huida de la bestia había provocado un cambio más allá del valle. De vez en cuando llegaban cartas a la cabaña, escritas por gente que había oído la historia, criadores de caballos que ofrecían potros, un poeta que agradecía a Eleanor por la musa. Un niño que preguntaba si el caballo negro todavía corría por los páramos en espíritu. Ella respondía cada una con cuidado, con su letra temblorosa pero segura, pasando la antorcha de su memoria a aquellos que nunca lo habían visto. En esta mañana de primavera, Eleanor vio como el valle despertaba, el sol derramaba oro sobre las colinas, el aire dulcificado con el aroma de las flores y la tierra húmeda. Mara guiaba al mar. Eleanor se puso a pastar, su risa se mezclaba con la brisa mientras un grupo de niños, ahora nietos, algunos de ella, otros del pueblo, corrían para unirse a ella, sus manos rozando el flanco del caballo. Los ojos de Eleanor recorrieron el roble a lo lejos, sus ramas se balanceaban suavemente, y sintió una punzada de paz, profunda y constante. Estarías orgullosa, murmuró, su voz era un susurro al viento. Mira lo que comenzaste, amor. El caballo negro se había ido, su corazón salvaje se había calmado, pero su espíritu vivía en cada acto de bondad, cada vida salvada de la oscuridad. Eleanor había envejecido a su sombra, sus días llenos de la fuerza de Mara, la calidez del pueblo, la canción tranquila del páramo. Había encontrado un significado en el lugar más inesperado, una criatura rota que le había enseñado el poder de la compasión, la resistencia de la esperanza. El valle se extendía ante ella, lleno de vida con el parloteo de los niños, el relincho de los caballos, el susurro de las hojas, y ella sabía que su legado la sobreviviría, un faro para las generaciones venideras. Mara se acercó, sentándose a su lado en el banco, con la yegua detrás. ¿Pensando en él otra vez?, preguntó, con voz suave, apoyando la mano sobre la de Eleanor. Eleanor asintió, con una sonrisa en su rostro curtido. Siempre, dijo. Sigue aquí, a su manera. Mara siguió su mirada hacia el roble, luego le apretó la mano, un entendimiento silencioso entre ellas, un vínculo forjado por un caballo, un pozo y una noche que lo cambió todo. Mientras el sol subía más alto, proyectando largas sombras sobre los campos, Eleanor se reclinó, con los ojos entrecerrados, el calor filtrándose en sus huesos. El valle zumbaba de vida, una sinfonía de esperanza representada en los milagros diarios de cuidado y confianza reconstruidos. El caballo negro todavía los vigilaba, pensó, su espíritu entretejido en la tierra, la gente, la historia en la que todos se convertirían. Un testimonio de las formas salvajes y tácitas en las que un acto de misericordia podía perdurar.
un momento de ternura a la vez. Y así, la historia del caballo negro y Eleanor Grayson llega a su fin, una historia de corazones salvajes, coraje silencioso y legados que se propagan a través del tiempo. Espero que te haya conmovido tanto como a mí, tejiendo un poco de esa magia de los páramos en tu día. Si disfrutaste de este viaje por el Duoc Valley, me encantaría que te quedaras para leer más historias. Considera darle me gusta a este artículo, ayuda a que otros también lo encuentren, y suscribirte para futuras aventuras, ya sean historias de rescate, esperanza o los vínculos inesperados que nos forman. Deja un comentario a continuación con tus pensamientos. ¿Qué te conmovió más o qué te gustaría ver a continuación? Tu voz mantiene viva esta llama narrativa. Muchísimas gracias a todos por acompañarme aquí. Su tiempo, su imaginación, significan mucho. Sigamos explorando juntos estos rincones salvajes y maravillosos. Hasta la próxima, cuídense y espero que encuentren su propia chispa de esperanza en la inmensidad.